Y continuaríamos con la exposición del doctor Samuel Ortiz Velázquez. Adelante, doctor. Bueno, hola, ¿qué tal? Buen día. Inicio agradeciendo mucho la invitación al diputado Carlos Alberto Ulloa y a la diputada Claudia Rivera para participar en este importante foro, ¿no?, de los retos que representa para México la política comercial neoproteccionista de Donald Trump. Lo que voy a presentar es, me parece, coherente con las conclusiones que presenta la maestra Altagracia Gómez. Es coherente también con el tipo de especialización al que hace referencia la diputada Xóchitl Bravo con respecto a la Ciudad de México. Y en el siguiente sentido, ¿no? ¿Cómo evaluar el impacto de los aranceles, ¿no? O sea, un arancel ad valorem de 25% para la economía mexicana, pues yo diría que depende, ¿no? Depende del tipo de producto y depende de la respuesta, ¿verdad?, territorial. ¿Podemos avanzar una más, por favor? Lo que voy a presentar primero es una reseña muy breve, ¿no?, de cómo este neoproteccionismo de Trump se inscribe en el marco de una globalización lenta que ya tiene 16 años como una característica de la economía mundial, ¿no? Luego vamos a hacer referencia a impactos potenciales para productos específicos, ¿no? Y vamos a ver cómo el tema de los aranceles está altamente localizado en un grupo de productos, en un grupo de empresas, ¿no?, claro, de trabajadores, que serán los más afectados, ¿verdad?, en México y en el caso de Estados Unidos vía pérdida de competitividad, ¿no? Vamos a hablar de efectos en inversión y empleo y vamos a referirnos a quiénes son los países ganadores con esta imposición de aranceles, ¿no?, que, recordemos, está pausada por un mes. Siguiente, por favor. Siguiente. Claro, esta es la realidad de la economía mundial. De 2008 en adelante, la economía mundial vive una fractura de la producción. La inversión productiva en el mundo se estancó, el comercio y el PIB en el mundo reducen sus ritmos de crecimiento a menos de una tercera parte con respecto a la década de 2000, que fue conocida como globalización acelerada. Es decir, luego de la hiperglobalización, la economía mundial avanza a un proceso de globalización lenta que se ha estudiado con cargo, ¿verdad?, al concepto de cadena y que para el caso de México en particular se estudia con cargo al concepto de relocalización o nearshoring. La siguiente, hay que entender también cómo detrás de estas medidas neoproteccionistas se encuentra un dato estructural que no hay que perder de vista, ¿no? Estados Unidos lleva décadas, más de 40 años con problemas de productividad, con problemas de baja inversión, en un reconocimiento tardío de cómo la globalización que impulsó, ¿no?, y donde sus empresas decidieron trasladar producción a Asia para reducir costos laborales, fue antifuncional para el propio desarrollo de la economía de Estados Unidos porque representó menos industria y hoy se busca por diferentes vías, sea con Biden, sea con Trump, un proceso de reindustrialización. Vamos a avanzar una más. ¿Cuáles son los impactos potenciales, no? O sea, un arancel al final es un impuesto, ¿no? Un impuesto a la importación, pero que hay que recordar que el comercio entre México y Estados Unidos es un comercio de más de 11,000 productos. Entonces, este arancel, ¿no? O sea, se tiene que leer incluso a nivel de la industria y donde existen productos específicos que pueden cruzar la frontera hasta 8 veces y ello significa un reto para las aduanas en Estados Unidos en términos de en dónde van a gravar el producto, ¿verdad?, vía un arancel, porque esta tendría que ser una visión de productos finales. Bueno, de más de 11,000 productos que México exporta con Estados Unidos, en solamente 343 productos cuyas exportaciones totalizan más de 363,000 millones de dólares,
estamos hablando del 3% de los productos exportados, aquí va a recaer el 80% del nuevo arancel, ¿no? Es interesante señalar que el 91% de la exportación en esos productos son con Estados Unidos, y ello nos habla también en parte, ¿verdad?, de las bajas posibilidades de diversificación comercial con otras regiones, ¿no? Y otra característica del comercio en este grupo particular de productos es que es un comercio de ida y vuelta, donde el 60% de la importación producto por producto se hace sea con Estados Unidos o bien sea con China. La siguiente, por favor. Y claro, voy a poner a disposición, ¿verdad?, de la Cámara este trabajo. Me parece un esfuerzo muy detallado que da cuenta de las afectaciones puntuales y de cómo al final, claro, el impacto del arancel, ¿no?, tiene implicaciones, por una parte, ¿verdad?, en el precio final en consumidores y en empresas importadoras en Estados Unidos. Y tiene, claro, desde la perspectiva mexicana tendrá implicaciones en términos de recaudación, en términos de inversión, en términos de comercio, ¿no? La siguiente lámina me parece importante porque nos reporta cómo México efectivamente es una potencia exportadora, ¿no? En este grupo de 313 productos que van a absorber el 80% del arancel, bueno, México es el principal exportador de aguacate, ¿no?, el principal exportador, ¿verdad?, de tequila, ¿verdad?, por la denominación de origen en la economía mundial. Es el principal, uno de los principales exportadores, ¿verdad?, de cerveza, y es también una potencia exportadora de productos terminales de la industria automotriz, autopartes en la economía mundial. Estamos, como se ve en el cuadro, en el lugar número 1 en este grupo de principales productos afectados. Y en contraste, Estados Unidos es el principal importador producto por producto, y claro, ello se refleja también, por lo tanto, en el comercio con Estados Unidos, porque también México se presenta como el principal exportador producto por producto en este grupo de mercancías que absorben el arancel, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene? Podemos hablar, ¿verdad?, de ejemplos muy específicos como el caso del aguacate, donde México exporta a Estados Unidos el 92%, ¿verdad?, de la producción. El arancel, fíjense ustedes, el precio, ¿verdad?, del kilo de aguacate pasaría de $3.2 a $4, y México estaría perdiendo competitividad frente a otros países latinoamericanos como Perú y Chile, ¿verdad?, que tienen un precio unitario de exportación muy inferior con arancel con respecto al dato de México. ¿Quiénes pierden en este producto específico? Bueno, Michoacán, con el 92%, ¿verdad?, de la producción para la exportación de aguacate, ¿no? Y podemos ir más abajo, ¿verdad?, con respecto a productos de nivel tecnológico medio y alto, y me refiero, por ejemplo, al caso de los cables diseñados exclusivamente para la industria automotriz. México es el principal exportador de la economía en el mundo, Estados Unidos es el principal importador del producto en el mundo, México es el principal exportador de esta mercancía en Estados Unidos con el 70%, y claro, con el arancel, ¿verdad?, el kilo de cable para la industria automotriz pasaría de $20 por kilo a $25 por kilo, perdiendo competitividad frente a Vietnam y frente a China, que tienen precios, ¿verdad?, muy por debajo, e incluso China, considerando, ¿verdad?, que actualmente, ¿verdad?, el arancel promedio aplicado a productos chinos en Estados Unidos se ubica en 19-20%, incluso considerando el arancel, las exportaciones de productos chinos en este producto en particular, ¿verdad?, tienen un valor unitario muy inferior al de México, y claro, la ubicación territorial situando a Chihuahua como el principal perdedor, ¿no?, en términos de exportación
a Estados Unidos, ¿no? Y podemos ir paso a paso e identificar, ¿verdad?, estos efectos a nivel de productos. Un dato interesante que ya adelantaba, ¿verdad?, la diputada Xóchitl, el caso de la Ciudad de México es una entidad federativa, la principal entidad federativa, por ejemplo, en este grupo de productos que identificamos, exportadora de cajas de velocidades automáticas, ¿verdad?, exportadoras de transporte de pasajeros, ¿verdad?, con ciertas características, exportadora número 1, ¿verdad?, en otros productos, ¿verdad?, que no están presentes en esta lista. Y hay que considerar que la Ciudad de México es una ciudad, ¿verdad?, de facturación, tiene una especialización en servicios y por ello, bueno, claro, habría un efecto en términos de comercio, pero los impactos a nivel de inversión y sobre, me parece, el empleo estarían situados más bien en las entidades federativas que se especializan en la producción para la exportación de este tipo de mercancías. La siguiente lámina que quiero compartir es que en este 3% de productos que absorben el arancel, podemos todavía identificar menos de 200 productos que forman partes de cadenas productivas de maquinaria y equipo, de electrónica, de autopartes automotriz, que absorben el 60% del arancel. Y claro, donde 9 de cada 10 dólares de exportación en dichos productos se dan con Estados Unidos, nuevamente ello nos advierte, ¿verdad?, de los buenos deseos de la diversificación. Solo queda en eso. Hay una baja posibilidad de diversificación con Asia en el muy corto plazo, por ejemplo, porque menos del 1% de la exportación a dichos productos tiene como destino a los países asiáticos y en estos productos tenemos un alto comercio de tipo intraindustria con Estados Unidos y de forma creciente una agresiva competencia de productos ensamblados en China. La siguiente, por favor. El otro dato que quiero compartir con ustedes es que una relectura del tema de los aranceles apuntaría a que el arancel generalizado de 25%, que tiene impactos significativos en cadenas de valor en particular, más bien contribuiría a el proceso de desintegración comercial de la región de América del Norte. La cadena Autopartes Automotriz México-Estados Unidos atraviesa por un proceso de desintegración desde el año 2005, ¿no? Claro, a partir de las medidas proteccionistas 2018-2019 hay una cierta mejora, pero todavía la integración comercial en el año 2024 está muy por debajo de la máxima integración que alcanzó la región de América del Norte en el año de 2005, ¿no? Entonces, claro, hay que señalar que sí, el Telecán y el Temec en un inicio aceleraron, desarrollaron cadenas de valor muy importantes, pero algo pasó en la década de 2000 y particularmente de 2005 en adelante y que tiene claro en parte una respuesta en el fenómeno chino con su ingreso a la Organización Mundial del Comercio y un país que, verdad, que arriba de forma, me parece muy importante, abrupta, como centro de manufacturas en la economía mundial. La siguiente idea que quiero compartir con ustedes es un impacto esperado a nivel de inversión y de empleo, ¿no? Este análisis es más bien de corte cualitativo. Hay que señalar que sí, o sea, un arancel del 25% significa en la práctica una cancelación del TEMEC. Actualmente la tasa arancelaria México-Estados Unidos es de 0, ¿no? Significa, por lo tanto, una cancelación de algunos proyectos de inversión por relocalización en manufacturas, ¿no? Porque se ha demostrado que, al menos para México, la inversión directa que arriba a las manufacturas mexicanas no está interesada, ¿verdad?, en principio en el mercado nacional, sino su objetivo es atender al mercado de los Estados Unidos y ello me parece un gran reto para México porque corremos el riesgo, ¿verdad?, de que este fenómeno del nearshoring termine siendo, ¿verdad?, una historia muy parecida a la de los proyectos de zonas económicas especiales, ¿verdad?, del gobierno de Peña Nieto, ¿verdad?, que se quedó a nivel también de anuncios millonarios de inversión,
de proyectos muy importantes, pero que solamente quedó en papel, ¿no? Hay que recordar al respecto que la Secretaría de Economía tiene un monitoreo de anuncios de inversión, totalizan estos anuncios por relocalización más de 175,000 millones de dólares y claro, 42% tiene su origen en empresas americanas y un 10% tiene su origen en empresas chinas, ¿no? Hoy el Plan México está muy interesado en la sustitución de importaciones chinas, pero no se dice qué vamos a hacer con los proyectos de inversión china muy importantes. En mi opinión, se pueden aprovechar, podemos aprovechar las inversiones chinas, a ellas sí podemos imponer requisitos de desempeño para generar un proceso efectivo de aprendizaje, ¿no? Porque fíjense ustedes, a pesar del boom del nearshoring a nivel de anuncios de inversión, lo cierto es que históricamente la inversión directa como parte del PIB es muy baja. La inversión fija bruta se sustenta fundamentalmente, como decía la maestra Altagracia, en inversión privada nacional y en un contexto donde la inversión pública está en sus mínimos históricos, ¿no? Y claro, más del 50% de estos proyectos se dirigen a manufactura y ello nos advierte sí de una posibilidad, ¿verdad?, de cancelación de proyectos ante rebajas de impuestos prometidas en Estados Unidos y ante un arancel del 25% que pondría, ¿verdad?, en suspenso estos anuncios por relocalización. La siguiente, por favor. Y claro, hay que señalar también que sí, o sea, lo que pasó con General Motors tiene sustento, ¿no? Las armadoras americanas en México pueden trasladar parte de su producción a Estados Unidos, sí, porque actualmente operan con un alto grado de capacidad ociosa. El dato que tenemos es que el grado de capacidad ociosa en la industria automotriz estadounidense es del 32% frente a un 18% en México. Y esta historia, por cierto, ¿verdad?, es más dramática en la industria del acero y ello en tanto también nos permite comprender, ¿verdad?, la lógica, ¿verdad?, de imposición de aranceles generalizados de parte, ¿verdad?, del equipo de Trump. Una idea de reimpulsar a la industria del acero a través de un modelo de economía cerrada con imposición de arancel a todos los países, ¿no? La siguiente lámina, por favor. Claro, la otra implicación es que el comercio y particularmente la manufactura por contrato o maquila son en México las principales generadoras de empleo. La industria autopartes automotriz y de alimento que tienen en este grupo de 313 productos impactados un peso muy importante son generadoras de empleo. En 2023 explicaron casi 2.5 millones de empleos. Esto significa 2/3 del empleo manufacturero y son las de pocas que desde el año 2001 han generado empleo. Y ello contrasta notablemente con las empresas e industrias perdedoras, ¿verdad?, con la integración con Estados Unidos, ¿no? O sea, datos dramáticos, ¿verdad?, de la industria hilo, textil, confección, que desde el año 2001 han perdido casi 445,000 empleos, la industria de la electrónica que perdió más de 281,000 empleos, la industria cuero y calzado que perdió casi 109,000 empleos. En parte este dato me parece escandaloso que refleja la crisis que presenta la industria mexicana desde el año 2001, ¿verdad? Dan cuenta también de una propuesta desde México ante la política proteccionista de Trump, un modelo de impulso al consumo, de impulso a la inversión nacional, con énfasis en estas industrias perdedoras con la integración de América del Norte, porque una idea que debemos de tener muy clara, ¿verdad?, es que en México es heterogéneo y la industria de exportación es el 3%. Tenemos ciudades, tenemos territorios que operan en una lógica diferente a la del TEMEC y la mejor muestra es lo que pasó con la crisis sanitaria, ¿no? Con Chiapas, la única entidad federativa que creció en un año de crisis extraordinaria,
reflejo de sus propias estructuras productivas desarticuladas de las cadenas de producción que giran en torno a Estados Unidos, y entonces ello nos da cuenta de que sí hay estrategia en función del mercado interno, ¿no? Y cierro únicamente señalando, por favor, ¿quiénes ganan con los aranceles, no? Actualmente, ¿verdad? China y Estados Unidos están metidos en una tensión comercial desde el año 2018. Más del 60% de las exportaciones de ambos países están gravadas con un arancel promedio cercano al 19%, y el saldo de la política, ¿verdad?, proteccionista, que por cierto no se relajó con Biden, ¿no?, es que México y Vietnam emergen como los principales países de triangulación comercial entre China con Estados Unidos, ¿no? Se puede ver incluso cómo fue la crisis, ¿verdad?, la guerra en Ucrania, lo que detiene el comercio, pero lo cierto es que Estados Unidos y China cada vez triangulan comercio con México y Vietnam. Y claro, la pregunta que nos hacemos, ¿por qué Vietnam, si también ha sido un claro ganador con la guerra arancelaria, no está considerado en la disputa comercial? Bueno, ello también es un argumento en favor, ¿verdad?, de esta herramienta política, de política comercial, usada como un instrumento de negociación de cara a la revisión del TEMEC, que se va a adelantar seguramente para este año, y donde, si en las más de 1000 cuartillas del TEMEC no aparecía China, me parece que ahora el tema va a ser, de forma explícita, como región cerrarle la puerta al país asiático, ¿no? Bueno, con esto voy a avanzar ya a la siguiente, al tema de las, adelante por favor, conclusiones, adelante. Claro, hemos identificado, ¿verdad?, impactos en comercio, en inversión, hemos identificado un efecto, ¿verdad?, localizado. Voy a avanzar a la siguiente, por favor. Hay que poner también, me parece, el panorama del comercio en su justa dimensión. La industria de exportación es intensiva en exportación, por ello lo que se espera es que con una caída de las exportaciones también caigan las importaciones de insumo ante un posible arancel del 25%, y ello en parte puede tener impactos sobre el PIB, pero no a los ritmos que se suele señalar, ¿verdad?, en la prensa. En los últimos 30 años, el PIB de México creció a una tasa media anual cercana al 2%, las exportaciones netas crecieron al 0.1%, pero la contribución al crecimiento de parte del comercio neto fue apenas del menos 5.3%, siendo más importante en la expansión del producto la inversión y el consumo nacional, ¿no? Nos parece muy importante la estrategia de sustitución de importaciones que plantea o se señala en el Plan México, pero me parece también que el Plan México debe de ser más realista, debe de concentrar la discusión en procesos y no en productos finales. Podemos encontrar industrias tradicionales como calzado asociadas a altas redes de proveeduría, captura de valor, procesos de investigación y desarrollo que generan encadenamientos, y podemos encontrar otras industrias, por ejemplo de semiconductores, por ejemplo de industria automotriz terminal, donde una característica del modelo de desarrollo es que son procesos muy básicos de ensamble y que se han asociado, ¿verdad?, a bajos niveles de valor agregado, ¿no? México me parece que debe de aprovechar y de incorporar en el Plan México a la inversión china, imponiéndole requisitos de desempeño, y si estamos interesados en permanecer en el TEMEC, debemos de negociar con las empresas estadounidenses para generar procesos de transferencia de conocimiento y tecnología, porque la gran deuda, ¿verdad?, que tiene, me parece, este modelo de crecimiento a partir de exportación e inversión es que ha generado un débil impacto sobre los indicadores de desarrollo, más allá de las bondades del desarrollo sobre ciertas cadenas de valor en particular, ¿no? Abogamos por un TEMEC más amplio, ¿verdad?, de cara a la revisión, que involucre de cara a la revisión proyectos de infraestructura, que incorpore el tema migratorio, que incorpore, ¿verdad?, investigación más desarrollo para que México supere esta posición subordinada frente a los Estados Unidos. Y cierro únicamente
justamente señalando, ¿verdad?, que en coordinación con la diputada Claudia Rivera estamos organizando el segundo Foro Nacional TEMEC, el TEMEC en su encrucijada, neoproteccionismo, relocalización y política industrial, Facultad de Economía de la UNAM, Cámara de Diputados, que tendrá lugar justamente, ¿verdad?, el día que el TEMEC cumple 5 años de su implementación y donde ya tenemos un producto derivado de un primer foro nacional. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor, por tu presentación. Y pasaremos a la sesión de preguntas. La pregunta de la diputada Claudia Rivera Vivanco de Morena. Adelante, diputada. Muchas gracias, presidente. Doctor, me parecen muy puntuales estos datos que nos comparte. Gracias porque nos hizo saber que nos los va a hacer llegar, nos los deja como estudios y aprovechando su planteamiento, quiero saber, ya que está mencionando que son más de 300 productos los que tienen un impacto directo, si tiene información o datos similares a los que nos presenta, que nos permiten identificar las cadenas de valor en donde podamos fortalecer esta estrategia de inversión local. Esa sería una. Y lo menciono porque va en torno a las preguntas que he planteado y a los comentarios que he hecho. El Plan México busca el desarrollo de la economía interna y que aumentemos el consumo de lo local, pero no es solo a nivel nacional, sino empieza desde los territorios, desde los municipios y los estados y las diferentes regiones que en próximas semanas veremos o conoceremos como estos polos de bienestar. Sin embargo, buscando esas ventajas competitivas que hay en esas regiones, ¿cómo logramos ayudar a identificar primero las áreas que permitan encontrar las cadenas de valor para hacer una inversión y diseño de política pública más adecuado? La otra es, mencionas que en esta guerra arancelaria quien lleva la ventaja es Vietnam. ¿Cómo podemos aprovechar entonces esa ventaja dentro de nuestra relación comercial? Porque además el Plan México no solamente busca el fortalecimiento interno, sino también vernos bien parados, porque aspiramos a que en 2030 seamos una de las 10 economías, de una de las 10 potencias a nivel mundial. Entonces, tiene las dos estrategias, lo local para tener firmeza, digamos, ante cualquier tipo de amenaza, es decir, un fortalecimiento interno, pero también bien parados y una fortaleza hacia el exterior. Entonces, ¿cómo podríamos aprovechar esas ventajas? Y finalmente, si consideras viable desde tu punto de vista, ahora escuchamos ya la parte empresarial que nos compartió la maestra Altagracia, ahora desde el enfoque académico, ¿no? Y esta será nuestra tarea legislativa y posteriormente gubernamental para lograr ese triple hélice. Si ves viable alguna ley de fomento industrial que propicie el desarrollo de las cadenas productivas impulsadas desde lo local, ¿no? O sea, ya hay la estrategia nacional, pero ¿cómo impulsamos para que verdaderamente nuestras regiones también los migremos a esa industrialización, a que sean proveedores directos en esas cadenas de suministro y que puedan tener acceso a esa industrialización o a industria 4.0? ¿Sería cuánto? Gracias. Si me permite, doctor, hay otra pregunta más para poder englobar la respuesta por parte del diputado Daniel Murguía, del Grupo Parlamentario de Morena. Adelante, diputado. Gracias, presidente. Buenas tardes, doctor Samuel Ortiz. Fíjese, yo soy de Ciudad Juárez, Chihuahua, y ahí tenemos la industria de transformación, la maquiladora, muy presente. Casi el 80% de la industria proviene de armar carros, en pocas palabras. Y me llamó mucho la atención sus propuestas, la verdad que es muy interesantes, pero mi pregunta va basada a dos cuestiones. Hoy tenemos un salario mínimo muy diferente al salario mínimo del sur, y eso en Ciudad Juárez nos está pegando muy duro. Tenemos una maquiladora que se llama Lear, y el CEO de ahí me platica que está planeando mover 3 maquiladoras de Ciudad Juárez, y esto nos va a pegar con 140,000 empleos.
de los cuales ahorita va a haber una presentación que viene el presidente de Coparmex de Ciudad Juárez y nos va a dar estos datos. Y la verdad es que, ¿cómo le podemos hacer? Yo creo que debemos hacer un ajuste, que nos ayuden a hacer un ajuste en el salario mínimo que tiene el sur, para que en frontera no se vea esa disparidad tan grande, casi el 2 por 1. Y la otra también, ¿cómo le podemos ayudar también para que a través de la Secretaría de Hacienda, sobre todo porque pone las leyes, pero la que pone las reglas son la Secretaría de Economía, y tenemos una proveeduría que no llegamos ni al 5%, y el momento que nosotros queremos importar algún artículo o un material de extranjero, porque no se encuentran en México, pues tenemos aranceles muy fuertes, y tenemos la famosa norma oficial mexicana, que la verdad nos está haciendo mucho daño. Yo logré hace 6 años que el gobierno de México aceptara la norma oficial de Canadá y Estados Unidos, la UL, aunque es eléctrica, poder importar estos artículos, sobre todo refacciones y cosas de esas, materiales. Y no hay, se acabó el decreto fronterizo, no lo tenemos. ¿Cómo nos pudieran ayudar para poder demostrarles que si a los mexicanos nos dejan una importación libre, primero se va a acabar la corrupción? Porque si hoy tenemos una industria maquiladora que necesita meter una herramienta o necesita una refacción, pues la tiene que falluquear, tristemente lo digo, y comprar una factura. Porque te dicen, pues si estás en Ciudad Juárez, llévatelo a un laboratorio, el laboratorio más cercano es en México o en Guadalajara. Y si pesa 10 toneladas, si estamos hablando de una caldera, pues es imposible. Y vienen de Estados Unidos o vienen de Canadá con la UL, y a ellos, curiosamente, hasta las computadoras y los celulares se fabrican en Ciudad Juárez y ya salen directamente de Estados Unidos y Canadá con la UL. Ellos ya van directitos a las warehouses, ni siquiera llegan a las fábricas. Y nosotros mismos tenemos unas reglas, unas leyes que nos estamos impidiendo a ser proveedores de la misma industria, porque tenemos que aprovechar. Creo que ahorita es el momento. Si Estados Unidos quiere poner aranceles, no es poniéndoles aranceles a Estados Unidos, es abrirle la puerta a los mexicanos para que seamos competitivos realmente. Muchas gracias, doctor. Gracias, diputado. Hay una pregunta más perdón, si me lo permite, doctor. Sí, el diputado Armando. Adelante, diputado. Perdón, Mario. Perdón, Mario, adelante. El Partido Verde, adelante. Gracias, presidente. Samuel, tienes mucha razón en todas tus gráficas en cuanto a la forma de… Nos llevaste de la mano en cuanto a los impactos que pueden prevalecer en un momento dado si el día 3 del próximo mes no llegan a un fructífero acuerdo en cuanto a la relación de Estados Unidos con México. Pero quiero poner el dedo sobre la llaga. Miren, estamos descuidando algo en la nación, algo bien importante, y nadie de los que hemos participado en foros, en la docencia, en la parte de transmitir la composición de lo que es la movilidad del comercio, es algo que ya se estaba viendo. Es el tema de los costos, la prevalencia de no nomás de la cuestión del comercio de manufactura, de comercio internacional, la prevalencia de todos los negocios es siempre cuidar en la matriz de la composición los costos. Y el gobierno no le ha puesto la atención debida al área manufacturera de lo que estamos hablando en este momento. Es decir, necesita haber beneficios muy fuertes, tangibles, a toda la industria manufacturera en el sentido de subsidiar la energía, pero fuertemente para poder bajar el costo y ser más competitivo. El tema de los servicios, agua, drenaje, o sea, todo lo que se requiere, cuestión de transporte. La cuestión, otra cosa de los impuestos.
mucho del flujo de circulante que tiene una maquiladora es las devoluciones de los IVAs. Y se tardan mucho en entregar esa devolución. La cuestión de la movilidad. Necesitamos ser más eficientes en la movilidad, tanto de transporte, de mercancías y de personas. La otra es la cuestión, tenemos años hablando de ese tópico, es la corrupción. Entonces, en estos 5 elementos que les estoy comentando, necesitamos integrar nuestro costo para poder ser más competitivos. Un servidor es empresario, yo soy empresario. Y siempre pongo mucho énfasis en cómo sobrevivir, porque ese es el gran desafío de los empresarios, cómo sobrevivimos a través del tiempo. No es poner un negocio, no es un anhelo de instalar un negocio en la escala de pequeño, mediano o grande, es cómo prevalezco y hago marca a través del tiempo. Nosotros traemos mucho la cultura de la marca. Equívoco, tenemos que cambiarla ya, que todo sea hecho en México. ¿Cómo le hacen los chinos? No tienen marca ellos, más que todo hecho en China. Y nosotros andamos mucho con el tema de las marcas, por cuestión de soberbia, por cuestión de ego, por cuestión de vanidad. Es una realidad. Entonces lo que necesitamos es emprender primero el mosaico de abajo de la economía es los costos. Después tenemos que ir a la cuestión de cómo vender los productos y ver quién es nuestra competencia. Ahorita lo que está pasando realmente es que nos pega muy fuerte la cuestión del aumento del 25% al valor. O sea, es muy fuerte el impacto. Entonces necesitamos ir pensando cómo sobrevivimos para que el día de mañana cualquier aumento de este tipo no nos afecte en la economía interna de nuestro país. Creo que eso es lo que tenemos que ir viendo. Ya ahorita estamos, como me dijo una persona, estamos en una etapa correctiva, no preventiva. ¿Cómo le vamos a hacer frente si nos imponen un arancel? Eso es lo que tenemos que estar viendo. Y aquí lo está explicando muy bien el doctor Samuel. Entonces es ver todo en conjunto, no nomás la particularidad de la cuestión de imponer los aranceles, ¿verdad? Esa es mi exposición. No hay preguntas por parte mía, ¿verdad? Gracias. Gracias, diputado Mario. Damos la palabra al diputado Carlos Mirón. Adelante, diputado. Sí, muchas gracias, presidente. Doctor, me concentraré en la pregunta específicamente al final de su exposición, en donde usted mencionaba que era importante expandir nuestra posibilidad de mayor número de tratados de comercio o expandirlo directamente con China, tener mayor participación con el mercado chino. Déjeme poner un ejemplo. A partir de que se define en un primer momento Elon Musk instalar una planta de vehículos eléctricos en Nuevo León, cosa que no se llevó a cabo, pero también existía la posibilidad de que BYD, Great Wall Motors o Chang'an pudieran también instalar plantas en nuestro país, cosa que tampoco se ha llevado a cabo y existían ya planes. ¿Cómo poder atender esta situación? Por un lado, difícilmente poder fabricar coches Tesla en México que pudieran ser exportados a los Estados Unidos y no tener que pasar por el tema de los aranceles. Y por el otro lado, ¿cómo incentivar la inversión quizá de Asia, específicamente de China en nuestro país, sin tener que también estar sometidos a las presiones de los propios de Estados Unidos? Es una situación compleja. Desde la academia, usted, doctor, ¿cómo están viendo esta situación? Gracias por su respuesta. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra, doctor, adelante. Pues muchas gracias. Realmente tomo notas y se aprende muchísimo de estos diálogos, ¿no? Horizontales, ¿no? O sea, claro, respondiendo a la diputada Claudia Rivera, ¿no? O sea, me parece que considerando la heterogeneidad, ¿no? De la
de México, de su economía, de sus regiones, ¿no? De sus industrias. Una medida, ¿no?, muy importante, ¿no?, radica en la fortalecimiento de cadenas productivas, ¿no?, de corte, ¿verdad?, regional, de corte local, ¿no? Y me parece que nuestro análisis, ¿no?, es muy coherente con lo que se presenta en el Plan México, ¿no? O sea, en el Plan México existe, ¿no?, la meta de elevar la proveeduría nacional en cadenas productivas que son muy importantes en generación de empleo, ¿no?, particularmente hilo, textil, confección, calzado, cuero y juguete, ¿no? Y entonces digo que es una medida coherente con lo que presentamos, porque justamente estas industrias productoras de bienes de consumo personal que están al alcance del inversionista privado nacional, justamente han sido las principales perdedoras, ¿no?, con la integración comercial con América del Norte, ¿no? Se ha destacado, ¿verdad?, de algunos espacios como con el cambio de modelo de desarrollo en la década de los 80, México abandonó los proyectos de política industrial, ¿no? Y se comentó que la mejor política industrial era la no política industrial. Más bien lo que nosotros comentamos es que se modificó su alcance. Y como comentaba la maestra Altagracia, ¿verdad?, la política industrial se concentró en fortalecer cadenas productivas en torno a Estados Unidos, y ello explica el éxito que presentan estas cadenas de valor de electrónica, eléctricos, autopartes, automotriz, fomentadas durante la ICI, pero también fomentadas durante el modelo de apertura. La crítica que se hace es que se descuidó al resto del aparato productivo nacional, que se mueva bajo una lógica diferente a la de las cadenas productivas en torno a Estados Unidos, y por ello la importancia, ¿no?, de reorientar la política hacia esos esfuerzos y hacer también, me parece desde la Cámara, una evaluación crítica de la responsabilidad que tienen los programas de promoción de exportación, particularmente me refiero al programa IMEX, en generar una estructura exportadora altamente dependiente de importaciones y que inhibe el desarrollo de proveeduría nacional. En México, la última estimación que tenemos es que al menos el 70% de las exportaciones mexicanas dependen de estos programas de importación temporal como el IMEX. Y me parece que en el Plan México ese tema está ausente. Hay que hacer una evaluación crítica si realmente estamos interesados en impulsar la proveeduría, el consumo de cadenas productivas, ¿verdad?, de corte regional y local, ¿no? Y claro, ¿qué hacer con Vietnam, no? O sea, Vietnam es el segundo ganador, ¿verdad?, con esta guerra arancelaria Estados Unidos y China. A mí me llama mucho la atención, ¿no? O sea, que México tiene ya un tratado con Vietnam a través del TIPAD, ¿no? Yo no sé si la estrategia correcta para México esté en extender su red de tratados de libre comercio, porque, claro, la relación comercial con Vietnam es altamente, me parece, asimétrica. Vietnam es una potencia exportadora de calzado, de hilo, de textil, confección, y en el marco del TIPAD, en los próximos años ingresará, ¿verdad?, con un arancel de 0, y justamente este acuerdo comercial pues chocaría con un Plan México que busca más bien fortalecer a la industria nacional, la proveeduría y el empleo, ¿no? Tenemos también, me parece, que hacer una revisión crítica de los tratados de libre comercio, porque hay acuerdos, como el caso del TIPAD, que en mi opinión tenemos más cosas que perder, ¿no?, que de ganar, ¿no? Claro, coincido con la visión que presenta el diputado Daniel Munguía, ¿no? O sea, la especialización comercial, ¿verdad?, del norte en manufactura y particularmente de maquila. Y aquí, o sea, lo que yo comento, ¿no?, es que China, desde el año 2013, presenta un aumento en costos laborales, ¿no? Y los costos laborales hoy en China son más altos que en México, a pesar, ¿no?, de la mejora salarial que presenta la economía mexicana desde el año 2019.
Me parece que la estrategia de relocalización, ¿no?, en suspenso, en momento, ante la política proteccionista, es más importante el papel de la vecindad geográfica, ¿no? Estados Unidos, ¿no?, con formas particulares, violentas, ¿no?, está buscando un acoplamiento estratégico con México, porque desde la década de 2010, ¿verdad?, en adelante, este país se está desacoplando de China, ¿no? Entonces, me parece muy importante que tradicionalmente se ha dicho que la inversión directa arriba a México, orientada por los costos laborales, me parece que en el momento actual el factor vecindad geográfica es un tema muy relevante que no debemos de perder de vista. Y en segundo lugar, que el tema de los salarios se tiene que ver también desde una perspectiva de demanda, ¿no? Más salarios significan mejora de poder adquisitivo de la clase trabajadora, significa impulso a la inversión por el lado de la demanda, y es una ruta de crecimiento. Y me parece, bueno, en principio esa puede ser una primera opinión con respecto a algunos efectos positivos que tiene la mejora salarial. Y claro, esta mejora salarial se tiene que acompañar de cambios muy importantes en materia laboral, ¿no? La política de elevación del salario mínimo no tiene impactos en el sur-sureste, no impacta en Chiapas, una entidad federativa donde 9 de cada 10 ocupados laboran en la informalidad, ¿no? La medida de elevación del salario mínimo debe ir acompañada de la formalización, ¿verdad?, de empresas, ¿no?, de trabajadores, para ver, ¿no?, impactos positivos del lado de políticas orientadas a atender, ¿verdad?, el crecimiento por el lado de la demanda, ¿no? Y claro, agradezco mucho los comentarios del diputado Mario Alberto, muy importante el tema de los costos en manufactura. El diputado Carlos Mirón habla del tema de China. Claro, China en México, ¿verdad? Hace algunos años escribíamos que de forma velada, ¿verdad?, Estados Unidos no quiere, prohíbe a México, ¿verdad?, tener relaciones de libre comercio, tener relaciones basadas en inversión con China, y ello se materializó en la década de 2000 en la cancelación de grandes proyectos de infraestructura, ¿no? El proyecto Dragon Mar en Cancún, ¿no?, por citar solamente alguno, ¿no? Pero ahora es evidente, ¿verdad?, que hay una negativa, ¿no?, de parte del gobierno de Estados Unidos desde Biden, y ahora con Trump de forma agresiva, ¿no?, de imponer aranceles en el momento, ¿verdad?, de que las empresas armadoras chinas decidan instalar plantas armadoras en México. Es un tema de geopolítica que me parece se debe de librar por la vía de la negociación. A mí me parece que es un error, ¿no?, cerrar la puerta a China vía inversiones. En la información que presentamos de los anuncios de inversión por relocalización, el 10% tienen a empresas chinas interesadas en invertir en infraestructura, interesadas en invertir en manufacturas, y me parece, ¿verdad?, que México tiene un alto grado de negociación frente a las empresas chinas en entorno global incierto, y puede a ellas sí imponer requisitos de desempeño. ¿Qué significan requisitos de desempeño? Desarrollar proveedores nacionales, elevar contenido nacional, promover procesos de transferencia de conocimiento y tecnología, algo que lamentablemente no hemos logrado conseguir, ¿no?, en 4 décadas de inversiones con predominio de capital americano y europeo, ¿no? Me parece que podemos aprovechar por esa vía la inversión asiática, particularmente China, y reconociendo un entorno global incierto que pasa necesariamente por la labor, ¿verdad?, de negociación entre los diferentes actores, ¿no? Pues muchísimas gracias, es un gusto conversar y compartir con ustedes estas reflexiones. Al contrario, doctor, muchas gracias a ti por escucharte y tu exposición también muy amplia y de muy amplio conocimiento sobre el mercado. Estamos